para eso vamos a tener al doctor Luis Miguel Ruiz. Luis Miguel también es compañero de trabajo, es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Trabaja conmigo, somos docentes de el programa de electrofisiología y cardiología de la Universidad del CES y actualmente trabaja en varias instituciones de la ciudad. El doctor Luis Miguel Ruiz nos va a hablar de algo que es bastante interesante y que ha ganado mucho interés y es LOT CRT. ¿Cuándo y en quiénes está indicado? Luis Miguel, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias al doctor Díaz, muchas gracias al Colegio Colombiano por la invitación. Vamos a hablar entonces específicamente de un tema que se llama LOT-CRT o resincronización optimizada. Vamos a hablar de qué es, de cuáles son las indicaciones, los principales estudios que la avalan y obviamente cuáles son los puntos positivos y los puntos a mejorar. Como introducción, creo que todos ustedes han hablado de esto. Sabemos que la resincronización en pacientes que están bien seleccionados es importante para el paciente, tiene unos desenlaces favorables. La del seno coronario con un electrodo que va en el ventrículo derecho y otro en ese mismo epicárdico a nivel lateral mediante un electrodo que va en el seno, pues se conoce desde antes de los años 2000 y tiene resultados bastante buenos. Reduce entonces la hospitalización con un RRR de 37% y disminuye entonces la mortalidad hasta un 22% de los pacientes en esos estudios que han sido a largo plazo. Sin embargo, miren esto tan importante y es que hasta el 30% de los pacientes que se llevan a resincronización por seno coronario no van a tener respuesta. Entonces, paralelamente a esto, se han venido desarrollando unas opciones bastante interesantes, que son la estimulación, obviamente, gisiana, de la que ya tuvimos una excelente charla, y la estimulación por rama izquierda. Son formas seguras y efectivas de llegar a una resincronización estable de ese paciente. Nos van a llevar entonces a umbrales muy, muy bajos de estimulación, más bajos que lo que podíamos encontrar por seno coronario, QRS que son más cortos y con una fracción de eyección que son considerablemente altos cuando los comparamos. Inicialmente creo que la adopción de esta técnica no fue tan generalizada y probablemente por la ausencia de RCT será muy, muy temprano para sacar estos estudios. Sin embargo, me gusta mucho mostrar esta tabla y es que en cardiología y específicamente en electrofisiología, menos del 40%, incluso menos del 30% de lo que hacemos hoy en día van a tener RCTs confirmados. Lo bueno es que ahora la estimulación por rama izquierda ya tiene RCTs y además que hay guías que avalan y respaldan la utilidad de esta técnica tan innovadora y tan segura. Sin embargo, como todas las técnicas, podemos tener efectos adversos y podemos tener complicaciones. Y esto es uno de los artículos que recientemente se publicó en Heart Rhythm en el 2024 y en el 2025, en donde dicen, vea, si su paciente tiene captura de rama izquierda, hasta un 6 al 12% de ellos pueden perder esa captura al año. Y además de esto, y es algo que lo he visto en algunos de los pacientes que llevamos a resincronización con rama izquierda, hasta el 36 de ellos tienen un bloqueo que es distal. Es decir, más o menos un 60, un 75% de los pacientes vamos a tener un bloqueo de esa rama izquierda proximal, entonces podemos capturar un poco más distal esa rama izquierda y resincronizar al paciente. Pero hasta este número significativo, un 36 a un 40% de los pacientes, podemos tener un bloqueo distal de esa rama, por lo cual si capturamos la rama, aún así, con criterios de captura de rama, podemos tener QRS que no son los mejores, QRS que son anchos y obviamente el paciente no va a tener una buena resincronización. Lo otro, y es que hay algunos pacientes con etiologías específicas, pueden ser pacientes isquémicos con fibrosis septal significativa o con gran dilatación, en donde no va a ser fácil capturar esa rama e incluso podemos tener, como les había mencionado, unos QRS que son anchos o que incluso no podemos llegar a tener esa captura específica de la rama izquierda para que los pacientes puedan tener un beneficio adecuado. Entonces, por allá en el 2021, el doctor Vijayaraman publica este paper en JACC, Electrofisiología, y él habla de un paciente específico que se llevó a una sinergia, es decir, él utilizó
tanto un electrodo de conducción fisiológica en rama izquierda y utilizó una resincronización convencional por seno coronario. Y se dio cuenta que el QRS de ese paciente mejoraba significativamente y ese paciente pues ha venido o tuvo en ese momento una mejoría de los desenlaces. Entonces, posterior a esto, se han publicado algunos estudios. Este fue un estudio publicado en Harvard en el 2022, en donde se encontró que llevar a un LOT, es decir, una técnica de rama izquierda optimizada con otro electrodo que va hacia el seno coronario, tenía una tasa del éxito hasta el 81% de los pacientes con QRS que disminuyeron de manera significativa, con fracción de eyección que venía aumentando mucho más al seguimiento e incluso con constantes clínicas del paciente que también tenían disminución significativa, como era el NT-proBNP y la clase funcional de Nueva York. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros comparamos entonces esa resincronización optimizada? Vuelvo a repetir, un electrodo por rama izquierda y sinérgico a un electrodo por el seno coronario con un paciente que tenga resincronización solo por seno coronario o rama izquierda sola. Miren esos estudios tan interesantes. Esos estudios dicen que el paciente que tenía un LOT CRT tenía una mayor reducción de ese QRS, hasta 40 más o menos 17 milisegundos, y mejoría en la fracción de eyección cuando se comparó con la resincronización por seno coronario o incluso la resincronización por rama izquierda. Es importante mencionar que esos pacientes que tenían resincronización por rama izquierda tenían una característica especial, y era de lo que yo les hablaba en las primeras diapositivas. Tenían ese bloqueo distal, esos pacientes difíciles, dilatados, con QRS muy anchos iniciales, en donde capturamos esa rama izquierda y no nos llena de motivos para dejarlo en esto. Entonces, queremos intentar otras formas. Creo que el LOT es una forma bastante valiosa para eso. Y este estudio, el C-SPOT, también demostró una reducción de 20 milisegundos en el QRS, específicamente en los pacientes que intentamos tener una rama izquierda, no se podía y teníamos una captura septal profunda. Frente al seguimiento, existen algunos ensayos importantes, todavía no son aleatorizados. Este es un ensayo, un estudio que se publicó también en el 2023, ensayo no aleatorizado de 24 meses de seguimiento. Y miren esta población, probablemente esta población en conjunto con los otros pacientes que les mencionaba pueden tener también cabida en la resincronización tipo LOT. Son pacientes que tienen entonces retraso en la conducción interventricular, es decir, no tienen un bloqueo de rama izquierda por criterios establecidos, sino que tienen un retraso inespecífico de la conducción. Y lo que se hizo fue entonces comparar el grupo de resincronización tipo LOT versus resincronización por seno coronario. ¿Qué encontraron ellos? De manera estadísticamente significativa, un aumento de la fracción de eyección y una disminución consistente en la hospitalización y en la mortalidad. El LOT-CRT tiene mejor función ventricular y mejor supervivencia en estos pacientes que tienen entonces retraso interventricular no específico de la conducción. Estamos esperando estos estudios, que son estudios aleatorizados, controlados, que se van a publicar probablemente en los próximos 2 a 3 años y que van a comparar no solamente LOT contra resincronización convencional por seno coronario, sino también LOT versus rama izquierda. Creo que esta es la diapositiva más importante en esta charla, y es cuándo debo yo pensar en una resincronización por rama izquierda optimizada, en un LOT. En pacientes que tengan persistencia de QRS ancho después de que yo intento capturar rama izquierda, ¿sí? Es decir, probablemente pacientes que tienen un bloqueo distal de esa rama izquierda, en pacientes que a pesar de que yo he intentado rama izquierda no la logro capturar y tengo capturas septales profundas, pacientes con presencia de enfermedad distal del sistema de conducción, pérdida de la rama al seguimiento. Recuerden que habíamos mencionado que hasta el 12% de los pacientes al año pueden perder esa rama izquierda, la fibrosis septal significativa, y aquí empieza a aparecer este nicho de pacientes tan importantes, y es que en pacientes que tienen el QRS previo
a la resincronización. Mayor de 170 milisegundos parece que les va mucho mejor con LOT que con otras técnicas, o incluso también lo que habíamos hablado en diapositivas previas en pacientes que tienen trastornos de la conducción interventricular sin cumplir criterios de bloqueo de rama izquierda. Técnica de implante, no me voy a detener mucho en esto, creo que ya nos los mencionaron en las charlas previas. Oblicua derecha, intentamos localizar bien la zona del GIS y más o menos 15 milímetros por debajo podemos llevar a tener ese implante. Si no sabemos bien cuál es el lugar, en el 2021 sale ese artículo publicado en el Journal canadiense en donde ellos dicen, vea, usted puede dibujar todo el contorno del corazón, de la válvula tricúspide hacia abajo, hacer entonces una cuadrícula y más o menos en este punto en donde se reúnen 4, 5, 7 y 8, usted va a llevar ahí su camisa y va a empezar entonces a penetrar el septum para tener criterios de captura específicas, como ya lo mencionaron mis compañeros. Aquí vemos latido a latido cómo ese notch va a ir avanzando hasta tener una R'. Quisiéramos tener algo parecido a esto, y si yo con mi paciente que tiene criterios de resincronización obtengo algo así con los criterios específicos de rama izquierda que ya los mencionamos, pues ese paciente no va a requerir ningún otro tipo de terapia o ningún otro tipo de implante de resincronización optimizada. Sin embargo, si a pesar de que yo intenté en varias oportunidades, mi paciente no consigue tener un buen resultado y tenemos entonces pacientes con capturas septales profundas, yo debería empezar a pensar que ese paciente debe llevarse entonces a una resincronización optimizada con el seno coronario. Estos son algunos de los ejemplos que quisiéramos tener en los pacientes con captura de la rama izquierda específica o en este caso anódica, como lo mencionó previamente la doctora Oriana. Pero si yo no puedo lograr esto, entonces yo voy a intentar llevar a un segundo abordaje, y ese segundo abordaje es canular ese seno coronario, utilizar un balón, hacer una buena venografía, utilizar subselector si es el caso, y llevar un electrodo a las venas posterolaterales. Recuerden que la resincronización por seno coronario en venas anteriores en estudios ha demostrado mayor mortalidad y no se debería hacer. Y recuerden que el seno coronario también tiene algunas problemáticas, como es la ausencia de una vena lateral específica en 2/3 de los pacientes y la presencia de estimulación diafragmática hasta el 30% de los pacientes. Miren esto tan bonito, y es que probablemente vamos a volver a lo que utilizábamos antes. Ahora estamos utilizando desfibriladores DF4. En este caso, como necesitamos conectar dos electrodos, uno de seno coronario y otro de rama izquierda, no podemos utilizar esos DF4 y estamos volviendo a utilizar esos desfibriladores tipo DF1. ¿Qué hacer con ellos? Entonces, usted bien conoce que tienen 5 puertos. Vamos a utilizar el puerto auricular para el mismo electrodo. Vamos a utilizar el puerto de desfibrilación, que son estos 2 puertos para el mismo electrodo. Le ponemos un cap a el electrodo de PACE o de sensing de ese DF1. Conectamos entonces el electrodo de seno coronario a el LV y conectamos entonces la rama izquierda a ese LV en donde debería ir entonces este electrodo que está con el cap. Incluso lo que estamos haciendo ahora es que en los pacientes, cuando utilizamos un cardioresincronizador y queremos optimizar esto y en un futuro pensar si ese paciente pierde la captura de la rama izquierda, es que pudiéramos utilizar inicialmente un CAP para el del seno coronario, y si ese paciente posteriormente pierde esa rama izquierda, pues conectarle entonces el electrodo del seno coronario que previamente habíamos implantado. Estos son estudios y son, digamos que, desarrollos que se están viendo ahora. Todo esto es experimental, obviamente, pero este grupo de electrofisiólogos dijo, bueno, ¿y por qué no intentar utilizar los desfibriladores tipo DF4 para tener una resincronización tipo LOT? Lo que ellos hicieron fue entonces capturar esa rama izquierda, conectar ese electrodo al LV y posteriormente utilizar un electrodo convencional DF4 y colocarlo en el seno coronario.
¿sí? Incluso en ese estudio mencionan que ellos mismos intentaron hacer de desfibrilación, pues test de desfibrilación en el paciente y que este fue efectiva. Obviamente esto es un estudio o estos son artículos o papers que están en investigación y obviamente hay que mirar cuánto dura ese electrodo, cuál es el riesgo de dislocación del mismo y el riesgo que hay de disección del seno coronario o de taponamiento cardíaco. Y yo pudiera utilizar un CDI, es decir, un electrodo de alta en la rama. La respuesta es sí. Hay algunos reportes de caso que se han descrito específicamente en journals europeos, en donde avanzan esos electrodos de alta y logran capturar la rama izquierda. Y ahora existen algunas casas comerciales que desarrollaron algunos tipos de electrodos específicos de desfibrilación que son mucho más pequeños, de 4.7 French, y que en estudios que están en curso se ha demostrado que no solamente es efectivo en la captura de la rama izquierda, sino que tiene un éxito en desfibrilación hasta el 100% de esos pacientes. Entonces, probablemente en el futuro vamos a ver captura de rama izquierda con estos electrodos que son mucho más pequeños y que nos sirven no solamente para tener una estimulación fisiológica, sino también para tener una adecuada desfibrilación de ese paciente. Este es uno de los pacientes que tuve en una de las instituciones. Era una mujer de 75 años, una insuficiencia cardíaca avanzada con una FEBI disminuida importante, como el 15%. Esta señora había llevado o había estado hospitalizada entre 1 a 2 veces por mes con necesidad de inotrópicos y ya lo habían resincronizado previamente. En el electrocardiograma lo que yo veo es que la paciente no cumple criterios de captura de rama izquierda. Probablemente tengo un electrodo que está en el septum a nivel medio septal o eh, septal izquierdo, y lo que hago entonces es llevar a esta paciente a una revisión. Encuentro que probablemente por la gran dilatación de ella no era posible llevar a una resincronización específica por rama izquierda. Intenté en varias oportunidades con umbrales muy altos, con QRS anchos, entonces paso a una técnica de seno coronario y aún así con el seno coronario solo el QRS de esa paciente era muy ancho. Entonces decido utilizar esta técnica de LOT y encuentro que tengo un mejor resultado con QRS mucho más estrechos y con la programación, pues esa paciente se da de alta, la vi otra vez en consulta y hasta ahora ha tenido un buen seguimiento sin nuevas hospitalizaciones. ¿Cómo se hace esa optimización o esa programación? La doctora Oriana ya nos hablaba de esto. Lo que yo tengo que llevar es que mi paciente obtenga el QRS más estrecho, ¿sí? Por plausibilidad biológica, entre más estrecho sea ese QRS, entonces mejor resincronizado va a estar específicamente cuando tenemos mejores fracciones de eyección. Obviamente tengo que ver muy bien esa programación AB y la programación interventricular basada en ese ancho de ese QRS. Inicialmente valoro cuáles son los vectores del seno coronario, escojo un buen vector, posteriormente voy a la rama y le hago corrección según la programación y por último voy a modificar ese intervalo interventricular para obtener un mejor QRS. Limitaciones y controversias, ustedes bien conocen, la evidencia aún es limitada, la mayoría de lo que mencionamos son series retrospectivas, la duración de los seguimientos son insuficientes, es más difícil esta técnica porque tenemos que saber capturar rama izquierda y además tener buen entrenamiento en la captura de seno coronario. No todos los pacientes responden y obviamente falta la inclusión de guías actuales. Esto es alguno de los algoritmos que traigo. Si el paciente está en un bloqueo AB completo, si usted cree que ese paciente puede hacer bloqueos cuando usted intente capturar la rama, puede implantar inicialmente el cable auricular en la posición del ventrículo derecho, proceder posteriormente al implante de la rama izquierda, obteniendo los criterios que ya nos mencionó el doctor Ulises, y posteriormente, si usted con la rama izquierda no tiene unos adecuados criterios de captura, no queda contento, pues añadir un cable en el seno coronario y mediante la programación obtener un buen QRS para ayudarle a ese paciente en la resincronización.
Como conclusiones, la resincronización optimizada combina el pacing fisiológico con GIS o con rama izquierda con la estimulación lateral del ventrículo izquierdo. Los datos iniciales son prometedores con QRS estrechos, con FEBIs mayores y con disminución de los síntomas en el nicho específico de los pacientes que les mencioné. Es una técnica compleja que requiere experiencia y vamos a esperar los ensayos que están en curso para mirar cuál es el rol definitivo del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Miguel por la presentación. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron hasta el final. Quisiera saber en qué casos o qué opinión tienen de pronto el doctor Shannon, el doctor Morilla, sobre el LOT específicamente. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero quisiera saber qué opinan del LOT que en ocasiones genera tanto interés. Eh, Bueno, yo debo de confesar que no es una técnica que utilice ampliamente. Ya mencioné en mi presentación que efectivamente hay un 30% aproximadamente de casos en los que la estimulación del ejido del sistema de conducción no es posible porque estamos hablando de miocardiopatía muy avanzada. Entonces yo creo que probablemente en ese nicho de miocardiopatía muy avanzada sí puede tener su indicación, ¿no? O sea, yo creo que sí puede tener su hueco, ¿no? Eh, las limitaciones pues van a ser las mismas que las de la terapia de sincronización cardíaca normal, ¿no? Que no podemos elegir la vena, la anatomía del sistema coronario es la que es y tenemos que limitarnos a la vena que tenga el paciente. Y quizás cuando se describió el HOT perdón, el HOT y el LOT-CRT, nos referíamos a la estimulación gisiana y a la estimulación de la rama izquierda. Yo creo que en el LOT-CRT no estimulamos en ningún caso la rama izquierda, yo creo que es una estimulación septal profunda. Eh, con lo cual, bueno, pues si estimulamos el septo y la pared lateral del ventrículo izquierdo simultáneamente en pacientes con miocardiopatía muy avanzada, pues probablemente podamos tener algún beneficio hemodinámico adicional, ¿no? Yo es lo que pienso. Me gustaría, la verdad es que no tengo caso ahora mismo, pero sí me gustaría ver qué pasa con la sincronía evaluada con el Ultra High Frequency, pero la verdad es que no tengo ahora mismo ningún caso realizado con un LOCRT, ¿no? Con lo cual no puedo deciros nada. Muchas Nosotros gracias. tenemos, El doctor Shannon vio. Pablo, sí tenemos algo. Nosotros empezamos con la high frequency hace muy poco, pero hemos tenido algún caso. Pero más que nada, yo creo que descubrir o sea, la estrategia debería tenerse antes, ¿no? Bueno, lo que hacemos ahora es intentamos, no está muy bien o no consigues y vas por lo otro. Pero habría que entender antes, y esto nos falta, esto es una falta en en nuestro campo de la medicina, nos falta esto, entender antes dónde está la enfermedad, si es proximal, si es mixta, si hay SCAR, ¿no? Habría que investigarlo más, pero de una manera no, muy sencilla, ¿no? Algo que nos diga, bueno, ahí entonces mejor hacer esto. A ver si en el futuro la AI, ¿no? Ahora la nombramos por todos, si la inteligencia artificial nos ayuda en discriminar del electrograma, ok, este es un mixed disease, entonces mejor ir por, no lo sé. Bueno, yo creo que la resonancia se nos puede ayudar hoy día, ¿no? Nosotros, estos pacientes con miocardiopatía avanzada, bueno, prácticamente a todo el mundo le hacemos resonancia previa, ¿eh? Y en los que no hay enfermedad muscular miocárdica, vamos directamente al GIS y la mayoría de las veces, pues lo conseguimos estrechar. Cuando ya tenemos enfermedad muy avanzada, pues vamos preparados para cualquier otra cosa distinta, ¿sabes? Sí, creemos que nosotros también tenemos esa misma opinión. Si nosotros logramos corregirlo, y eso depende mucho de la enfermedad que haya a nivel distal, si logramos corregirlo, probablemente la estimulación solamente, como dice el doctor Moriña, el sistema de conducción va a tener un impacto significativo y el LOT sería totalmente innecesario. Y posiblemente cuando vemos estos resultados del CISPOT, ellos incluyeron dentro del VAP muchos pacientes que en verdad tenían deep septal pacing. Entonces uno dice, hombre, nos estás
juntando dos cosas totalmente distintas. Uno es, logré capturar el sistema de conducción, otro es, logré capturar el septal izquierdo, que es distinto, y otro es, lo dejé deep septo. Son tres cosas totalmente distintas. Todo lo agruparon y entonces ahí sí, LOT sale mucho mejor. Entonces, posiblemente si logramos lo que buscamos con este seminario, que la gente utilice el sistema de conducción, probablemente LOT CRT no va a tener muchísimo impacto. No sé si alguien tenga algún closing remark. Bueno, al final, si miras siempre, todos hemos nombrado el paper de circulation del grupo de Chicago, ¿no? Pues todo el 60 y algo tiene proximal, el otro hay que hacerlo combinado. No, si estos son números verdaderos. Y hay una cosa muy importante que nos hicieron una pregunta más temprano y es sobre la definición de bloqueo de rama izquierda. A veces cuando revisamos artículos que se envían a las revistas, la definición de bloqueo de rama izquierda en estos estudios que lo incluyen no es tan clara y posiblemente esa definición de bloqueo de rama izquierda tiene un impacto significativo en si logramos o no logramos. Les quería preguntar, ¿ustedes están usando los criterios de Strauss o están utilizando los criterios de la ISC o los de la AHA? Ya, ya. Ahí Yo el Esto, criterio que uso es si tú consigo lo has estrechar dicho el muy, QRS o no. lo has dicho muy bien. Tenemos alguna incertidumbre aún. No estamos tan claros. Las cosas no. Hemos descubierto más cosas, pero aún nos faltan. Nosotros, ya te digo, describimos en un artículo nuestros criterios electrocardiográficos que, bueno, no son perfectos, pero nos guían, pero siempre nos llevamos sorpresas, ¿no? Entonces, por sistemas siempre buscamos el sistema de conducción y en caso de QRS ancho tratamos de localizarlo, localizar el GIS y ver qué pasa. Siempre estimulamos a 10 voltios inicialmente para máxima captura, a ver si en algún momento vemos un QRS fino por corrección del sistema de conducción. O sea que básicamente es lo que hacemos. Y si no lo conseguimos, pues a partir de ahí vamos bajando. Porque claro, el bloqueo de rama izquierda puede ser intragesiano o puede ser más adelante en la rama izquierda, con lo cual es que tampoco sabemos a qué nivel de la rama izquierda estimular. Así que nosotros empezamos siempre por el HIT, como he dicho, a 10 voltios, intentamos de corregir y si no es posible, pues vamos bajando ya en el sistema de conducción. Y repito, en pacientes circunstancias muy desesperadas, con muy baja fracción de eyección, en que no conseguimos realmente nada que nos deje satisfecho, pues optamos por añadir un cable en seno coronario y en definitiva muchas veces que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea que tampoco podemos predecir el resultado. Hay dos preguntas con respecto al ancho del QRS y estos trastornos y me ofrezco excusas porque nos pasamos un poquito más, pero creo que ustedes ameritaban esta discusión un poco más extendida y es, ¿qué opinan de estos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda con unos QRS extremadamente anchos, más de 200 milisegundos? ¿Y qué opinan de estos pacientes, por ejemplo, cardiopatía chagásica u otros trastornos del ritmo de la cardiopatía, en los cuales hay bloqueo de rama derecha? ¿Qué podríamos ofrecerles? No lo sé. Yo Bueno, el bloqueo de la derecha es otra cosa. es. Ahí sería Parálisis. Es. Y estos QRS de más de 200 milisegundos, no sé si ustedes están de acuerdo, posiblemente hablan de una enfermedad distal severa del Purkinje. Probablemente. Y ahí, Tiene enfermedad por todas es, partes. y ahí sí posiblemente de entrada va a ser mejor pensar en un LOT. Sí, Por todas partes. probablemente. Y probablemente. Y en eso probablemente hay que estimular no simplemente con un cuadripolar, sino también con multipoint pacing para reclutar una zona más ancha del ventrículo izquierdo, ¿no? Y quedó claro entonces que todos tenemos que usar polígrafo y que simplemente con un reprogramador no vamos a ser capaces de determinar la captura del sistema de conducción. Yo creo que no. Yo creo que el polígrafo es necesario. No hace falta un polígrafo de alto nivel. Yo creo que hoy día ya existen en el mercado polígrafos portátiles pero polígrafos sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas por esta discusión tan interesante, a todos los asistentes.
Recuerden que a todos nuestros asistentes que dentro de una semana vamos a tener al doctor Fermín García hablando sobre estrategias de mapeo y ablación de arritmias auriculares y ventriculares. No tengo más palabras para darle agradecimiento a los panelistas que nos acompañaron hasta el final. Nuevamente ofrezco disculpas por la demora que tuvimos, pero la verdad ha sido una oportunidad única para todos los que hacemos estimulación del sistema de conducción. Muchas gracias, espero verlos pronto. Que Muchas tengan muy buen gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos. Adiós, Chao, adiós, chao. adiós. Francesco, adiós. Chao, Pablo. Chao, chao, Juan. Gracias a todos. Por favor, doctor Sano, cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias.